peones contra 3. Con 4 peones contra 3 hay más posibilidades para ganar, pero el bando inferior tiene bastante recursos para la defensa. En el caso de H3, con idea de G4, HG3, HG, tenemos la teórica posición de tablas de la partida Polugaevski menos Cor, no y ver arriba. H4. Torre F5, jaque. Rey, G2. Torre A5. Rey H3. Torre A4. Torre D2. Rey E5. Torre B2. Rey F6. Torre B5. Torre A2. Rey G2. Torre A4. Rey F3. Torre A3. Las negras siempre molestan a las blancas. Rey F4. Torre A2. F3. Torre E2. E4. Torre F1. Torre B6, jaque. Rey E7. Torre A6. Torre B1. Torre C6. Torre G1. Keres se defiende muy bien. Torre C2. Rey F6. Torre A2. Rey E7. Torre E2. Rey F6. Torre E3. Rey E7. E5. No hay otro camino para mejorar la posición. Rey F8. E6. F. Captura E6. Torre. Captura E6. Rey E7. C4. H. Captura E4. F. Captura E4. Rey E7. Rey E5. Torre F1. Torre E4. Torre F3. E6. F6 mate. Torre F4. Torre E3. H5. She. Captura H5. She. Captura H5. F6. Jaque. Lo mejor. Rey G4. Torre F1. E6. F5. Jaque. H6. Jaque. Rey. Captura H6. E6. F5. Jaque. Rey H3. F. Captura E4. E7. Rey E6. Tablas. La ubicación de la torre en la tercera horizontal también les garantiza las tablas. Rey E4. Torre B3.
torre D4, torre A3, torre D3, torre A4, jaque, rey E3, torre A5, rey F4, torre A3, C4, H, captura, E4, F, captura, E4, pero no, torre H3, por E6, torre, captura, H4, E7, torre H8, rey, E5, F, captura, E6, torre, C7, jaque, rey, F8, rey, E5, torre, G3, rey, F6, rey, E8, torre, C4, torre, A1, rey, captura, E4, torre, A1, torre, C7, torre, G1, jaque, rey, F4, torre, F1, torre, A7, torre, E2, torre, A1, torre, E2, torre, F1, rey, F8, H5, el último chance, She, captura, H5, torre, H1, F6, E6, torre, G5, torre, captura, H5, F, captura, E5, jaque, torre, captura, E5, torre, A2, rey, F5, tablas. Hay que mencionar que en ambos ejemplos los peones negros estaban ubicados de la manera ideal H5, G6, F7. Si el bando superior no permite esto, hacer tablas es mucho más difícil o imposible. Como ejemplo clásico veamos el siguiente. Plan de las blancas es muy sencillo. Formar el peón pasado E, con su avance distraer las fuerzas de las negras del punto G6 y entrar allí con el rey. Torre A5. Torre C7. Torre D5. Torre A7. E5. F, captura, E5. F, captura, E5. Rey, E7. Amenaza 4. Torre D7 jaque menos. E6. Torre A6. Torre D7, jaque. Rey, F8. Rey, E6. Torre, captura, E6, jaque. Rey, H7. Torre, A4. G5. Más resistente es. Torre, A7. Torre, E5. H, captura, E5. Pero como ha demostrado N.
Copa menos las blancas ganan con el siguiente camino. Gana y rey, captura, E5. Torre, A1. Rey, E6. Rey, E6. U. C4. Rey, captura, E7. C3. H6. C2. Torre, E5. Rey, captura, E6, jaque. Rey, E6. Rey, D6. Torre F1. C4. H6. Che, captura, H6. Rey, F6. C3. E7. Torre, captura, E7. Torre, captura, E7. H5. Torre, E7. H, captura, E5. Torre, D7, jaque. Rey, F8. Torre F7, jaque. Rey, G8. Rey, E6. C4. H6. Che, captura, H6. E7. Torre, A8. Torre F6. Las negras abandonaron, C12. Torre A8 decide 13. Torre D6. Peón F4 molesta a las blancas. Con juego exacto las negras logran ganar. Torre A4. Rey F2. G5. No salva. H3. Rey F4. Torre B2. F5. Torre E2. E4. F, captura, E4. F, captura, E4. U. C4, jaque. H, captura, G3, jaque. H, captura, G3. C4. Y ahora hay dos variantes. Torre, B2. Rey, E5. Torre, E2. Che, captura, F3. Rey, captura, F3. Torre, A5. F, captura, E4, jaque. Rey, captura, E4. Rey, G2. Torre, C4. Rey, F2. Rey, H3. Torre F2. F5. Torre E2. Torre C5. Susuan. Torre B2. Torre C3. Torre B2. C4. Torre C2. Che, captura, F3. Che, captura, F3.
Rey F4. Con idea de F5, H3 y torre A1. F, captura, E4, jaque. Rey, captura, E4. Torre, B6. Torre, A2, jaque. Rey, G1. F5. Torre, G6, jaque. Rey, F4. Torre H6. Rey, E3. H3. E4. Torre, captura, H4. F4. Torre H8. Torre A1, jaque. Rey H2. Rey F2. Torre F8. F3. Torre, captura, E4. Torre H1, jaque. Torre F8. F3. H4. Torre G1. G, captura, F3. Torre E2, jaque. Rey H1. E3. Torre F8. Torre G3. Rey H2. Torre, captura, F3. Las blancas abandonaron. Si el bando inferior puede evitar la formación del peón pasado por la columna F tablas. En la partida jugaron torre G3, torre F8, F6, E5, torre, captura, E4, E6, torre, captura, F4, jaque. Rey, D5, torre F5, jaque. Rey, D6, torre, captura, H5, E7. Y las blancas ganan. Torre F3, F5, F6, Rey E5, F6, jaque. Rey F5, torre F1, E5. ¿Qué hacer? F, captura, E5. Rey, captura, E5. Torre, G1. Rey, F5. Torre, G2. Tablas. Tablas rápidas da la jugada. H5. Para no permitir que 4. Torre, C4. C4. Ahora no es tan fácil defenderse. H6. Rey, G3. Torre, C1. Rey, G2. G5. Torre, C4. Torre, D5. Torre, A4. F4. Torre, A2, jaque. Rey, G3. Torre, E2. Torre, E5. Torre, F1. Rey,
F2. Torre H1. Rey, G2. Torre F1. H4. F6. Rey, F6. H5. Torre E2, jaque. Rey, F3. Torre F1. Torre A5. Rey, E7. H, captura, E6. Pero es F, captura, G6. Por torre A7, jaque. Rey, F6. Torre H7. Torre H1. G5, jaque. Rey, G8. F5. G5. Rey, E4. Torre, G1. F6. Y las blancas ganan. Rey, captura, E6. Más fácil es. Torre, D5. E4. Torre F1, jaque. Rey, G3. Torre, G1, jaque. Rey, H3. Torre F1. Torre F5. Después de F6. Las negras se salvan, por ejemplo. Rey, G2. Torre F1. Rey, F3. Torre F1, jaque. Rey, E3. Torre, G1. E5. F, captura, E5. Torre, captura, E5. Torre, captura, E5. F, captura, E5. H5. F, captura, E5. Torre, E3. Rey, F2. Torre, A3. Torre F3. Torre, A5. Torre F6, jaque. Rey, E7. Torre F5. Torre, A3. Torre F1. E5. Torre, E3. Jaque. Rey, H4. Torre F3. Torre F6, jaque. Rey, E7. G5. H, captura, E5, jaque. Rey, captura, E5. Torre F1. Torre A6. Torre F1. Torre A7. Torre E2. Torre E7. Torre F1. F5. Torre, captura, E5. Rey, F5. Torre A1. E6.
Torre A5, jaque. Rey E4. Rey F6. Con tablas. Rey G2. Torre A3. Torre F6, jaque. Rey G7. Era mejor. Torre D6. Con idea de torre D7 D8. Luego avanzar al peón F. Torre B6. Era mejor. Torre A4. Rey F3. Torre A3, jaque. Rey E4. Torre A4, jaque. Rey F5. Torre C4. Con buenas posibilidades para tablas. Torre E3. El error de respuesta. Torre B1. Gana más rápido. Torre B4. Torre C3. Rey F2. H5. G5. H4. Torre A3. Torre B7. Rey G8. Torre B8, jaque. Rey G7. F5. Con idea de F6. Torre F8. Torre A2, jaque. Mejor es. Rey G3. Torre A3, jaque. Rey H4. Rey E3. Torre A3, jaque. Rey E4. Torre A4, jaque. Rey D5. Torre, captura, E4. F6, jaque. Rey H7. Torre F8. Torre A5, jaque. Rey D6. Torre A6, jaque. Rey C7. Torre A7, jaque. Rey B6. Con idea de F6. Rey H7. Rey D7. Torre A7, jaque. Rey D6. Rey G7. Torre D8. Por fin la torre ha llegado a la casilla necesaria. Torre A5. F6, jaque. Rey H7. Torre F8. Torre A7. Rey C6. Rey E6. Torre G8, jaque. Rey H7. Torre E7, jaque. Rey H8. Rey B6. Torre D7. Rey C5. Torre C7, jaque. Rey D6. Torre A7.
E6. Torre A6, jaque. Rey E7. Torre, captura E6, jaque. Rey, captura F7. Torre E5. G5. H, captura E5. Rey E6. Las negras abandonaron. Interesante final.